Señores, conseguir descendientes de nuestros aborígenes es muy difícil. Se habla que quizá en Juan Dolio haya alguien por ahí que... ¿De qué apellido Hinoa? Pero, básicamente, nuestros aborígenes desaparecieron. Decía Carlos ayer, en una efeméride que leía, que lo de Enriquillo no fue un día, que fueron años. 13 años sin poder entrar a Bauruco. ¿Qué significa eso? Que este es un país de inmigrantes. Personas que vinieron en diferentes épocas, españoles, franceses, haitianos que vinieron a su vez del África, chinos, árabes, italianos, inclusive diferentes migraciones en diferentes, de los mismos orígenes, diferentes migraciones. No es lo mismo un chino que llegó hace 60 o 70 años que los chinos de Taiwán de los años 70, no, o los chinos de ahora que vienen a la Duarte a poner negocios. Son tres chinos, pero muy diferentes en el estatus migratorio. Formosa, Cantón y esas cosas. Doña Rosa se sabe. Los árabes son de esas pocas migraciones que vinieron y se quedaron. Es muy difícil tú encontrar en el Líbano, en Siria o en Palestina alguien que te diga que vivió aquí, que hizo fortuna y que regresó. Eso no existe. Los españoles, algunos hicieron eso. Algunos, no todos. Vinieron de sus pueblos, asturianos sobre todo, gallegos y... Canarios, mucho. Canarios fueron los primeros. Y tenemos también los italianos, que también vinieron en en poca cantidad, pero los italianos lograron niveles económicos muy altos. Nosotros tenemos una persona, abogada, que tiene que ver con migración española. ¿Por qué? Porque cuando se creó la famosa Unión Europea, mucha gente quiso validar su origen y querían saber, yo soy hijo de italiano, pero allá hay legislaciones que mucha gente de aquí no entiende. Dicen, yo tengo una visa, ¿cómo que se llama esa visa? Schengen. Te dicen, yo soy hijo de españoles, pero tengo mi pasaporte español. O soy hijo de italiano y tengo mi pasaporte de Italia. Pero tú vivís, no, yo nací aquí, me crié aquí, pero me la validaron. Y mucha gente no entiende totalmente el proceso. Nosotros hemos invitado a Machelín Díaz, abogada y directora de la firma española Machelín Díaz y Abogados, para que nos hable de la ley de memoria democrática, publicada hace unos meses por el Boletín Oficial del Estado Español, la cual da la oportunidad a personas descendientes de españoles adquirir esa nacionalidad. Antes de todo, queremos advertir que de lo que nos va a hablar la doctora o la licenciada es exclusivamente del estatus migratorio de los españoles. No es de la Unión Europea ni son de los otros, el resto de los países. Le damos las gracias, le damos la bienvenida y le pedimos que nos cuente cuál es la realidad con respecto a dominicanos nacidos en República Dominicana
hijo de padres españoles. Un placer y un honor estar Gracias. aquí en la revista 110. Ha sido una revista que he seguido desde muy pequeña. He seguido los pasos de usted y de todo su programa. La oportunidad que tenemos aquí en República Dominicana es para promover y difundir la Ley de Memoria Democrática, que es una ley temporal que solamente estará vigente 2 años, y durante ese plazo temporal todos los descendientes de españoles nacidos en el exterior pueden aplicar a la nacionalidad de origen, a la nacionalidad de sangre otorgada por esta ley. Esta ley no es algo nuevo, ya hubo una antecesora ley, que fue la anterior Ley de Memoria Histórica, que fue aprobada en el 2007 y vino a dar más supuestos de aplicación que no fueron tomados en cuenta con la anterior ley. Por lo cual, esta ley es más bondadosa para todos los descendientes de españoles en el exterior. Como bien ha indicado, esta ley se aprobó hace poco, se aprobó en octubre del 2022 y posteriormente fue publicada las instrucciones o los reglamentos, que se puede llamar en Latinoamérica, que han desarrollado todos los supuestos de aplicación, los modelos normalizados de solicitud y la documentación que se debe de aportar. Y han establecido las reglas de competencia, es decir, los lugares por el cual las personas deben de hacer las solicitudes. Esto fue publicado por parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que depende del Ministerio de Justicia, y se ha puesto en marcha todo un mecanismo para que todos los descendientes españoles nacidos en el exterior puedan hacer esta solicitud en los consulados que le corresponda a su lugar de residencia. En cuanto aquí a República Dominicana, se debe de hacer en el Consulado de España en Santo Domingo, ver los supuestos de aplicación, y los supuestos pueden llegar a más allá de hijos o nietos, puede llegar... Nietos. Sí, puede llegar incluso hasta tataranietos y hasta bisnietos, porque dentro de los supuestos, el Ministerio de Justicia en su instrucción ha indicado que los supuestos entran los hijos de padre, madre, abuela o abuela originariamente español, por lo cual ese abuelo pudo haber nacido aquí en República Dominicana. Incluso ese abuelo o esa abuela que ha nacido aquí en República Dominicana pudo no haber tenido nunca un documento español que le acreditara como español. Pero como vino de un originariamente español, en el momento de su nacimiento, ese abuelo o esa abuela es considerado originariamente español. Bien, para hacer esa gestión, hay oficinas de abogados legales que se ocupan primero de oír a la persona que tú quieres. Yo la oí en un programa en que nietos de españoles pueden optar e intentar la nacionalidad. Entonces, se le dice, ¿de quién eras nieta o nieto? ¿Tú tienes la prueba de que tu abuela o tu bisabuelo eran españolas? Sí. Ok, entonces ahí se inicia el proceso. Ese proceso, ¿se puede avanzar aquí en el país o hay que ir a España? Todo el proceso se hace en el lugar de residencia del solicitante. A donde él vive. Donde él vive, que esto sería en el Consulado de España en Santo Domingo. La documentación que se requiera, primero hay documentación que es emitida por las autoridades locales del lugar de nacimiento, de toda esa descendencia, por cada línea de parentesco, de consanguinidad, por cada generación. Se debe de aportar toda la documentación de certificados de nacimiento, fe de bautismo, certificados de matrimonio, certificados de divorcio, si hay, certificados de defunción, y toda esa documentación va a ser emitida por República Dominicana.
La documentación que se debe de aportar de España es la documentación de ese ascendiente español, de ese español que nació en España, que puede ser o una abuela o un abuelo, o puede ser o un bisabuelo o una bisabuela. Se debe de buscar la documentación en relación al nacimiento español, que algunos se puede solicitar desde aquí, desde el consulado, otros se debe de pedir a través del Ministerio de Justicia, que tiene una página oficial donde se puede pedir esos certificados de nacimiento, y de los lugares donde no esté habilitada la solicitud online, las personas deben de ponerse en contacto por teléfono o por email de los registros civiles o de las parroquias o de las arquidiócesis, porque hubo momentos de la historia donde no existían todavía los registros civiles, ni existían lo que se llama aquí las oficialías, que incluso aquí hubo un momento que no existían las oficialías y eran las pedagonías, las pedanías, los pedáneos, que eran los alcaldes pedáneos. Y se debe de buscar los archivos donde se reconozca ese nacimiento, en este caso de esta persona española, y se le pueda verificar la fecha, el lugar y su nombre completo y su filiación anterior, es decir, quién eran sus padres. Hay casos donde es complicado conseguir, pero conseguir esta documentación, porque a veces estamos hablando de antes de 1900 y existen registros consulares de cuando ese español emigró de España, que fue o a Cuba o fue a otro país, y se hizo un registro consular y se hace constar que en ese momento se hizo el registro consular y que tenía la nacionalidad española. Y porque... Sí, oyéndote pienso que pueden haber muchas más personas de las que uno puede pensar, que ellos mismos no sepan que tienen un derecho, porque cuando dijiste hijos, dijiste nietos, bisnietos y tataranietos también. Ella mencionó cuatro generaciones, pero hay que irse a la original, ¿verdad? Hay Siempre. que irse al español Es decir, original. que si tú te subes en la loma de Constanza, por allá, y ves una gente medio rubita y le dice, tú debes ser canario, ¿verdad? Porque ahí hay muchos canarios, en Villatrina, claro. en Constanza. No, precisamente también a Machelin Díaz, es bueno preguntarle también si, como hay tanta dificultad a veces para conseguir las documentaciones, por ejemplo, habría que buscar el momento en que llegó el primero, después el acta de matrimonio de esa persona, el acta de nacimiento del hijo del cual desciende el ramo familiar de la persona que va buscándolo, y en algunos casos, en términos legales, una prueba de ADN que pueda llenar el vacío de la falta de documentación en esa línea genealógica, podría ser aceptada también como uno de los supuestos a presentarse ante las autoridades españolas. No es la prueba por excelencia, no es la prueba por excelencia. Se debe de aportar todos los datos de filiación o de parentesco con certificados de nacimiento o con fe de bautismo. Hay casos que va a ser bastante complicado tener toda esa documentación de filiación y de cada una de las generaciones. Ya de manera muy extrema se podría hacer una prueba de ADN. Con la anterior ley de memoria histórica, nosotros sí tuvimos casos, sobre todo de los nacidos fuera del matrimonio, habiendo otro matrimonio que ha tenido también descendencia. Sí. Y en ese caso la afiliación es bastante complicada, sobre todo si en el momento del nacimiento de ese hijo extramatrimonial, quien hace la declaración de nacimiento es la mujer, aunque luego posteriormente se puede ratificar por el padre, sí, era mi hijo o era mi hija.
Y en los casos en que ese padre esté fallecido, evidentemente no puede hacer ese reconocimiento y es un procedimiento civil o administrativo en cada una de las legislaciones de donde esté esa descendiente, porque no es lo mismo hacer un reconocimiento de paternidad fuera de lo que es la ley de memoria democrática, o sea, dentro de la legislación, por ejemplo, de aquí, de República Dominicana, que eso es un procedimiento complejísimo y largo. Nosotros con la anterior ley de memoria histórica tuvimos casos así y llegamos a hacer la prueba de ADN de los hijos que sí le concedieron la nacionalidad por la ley de memoria histórica porque no teníamos de otra, porque teníamos que salvar el caso. Ya esos casos estaban denegados porque no se pudo demostrar que ese hijo fuera del matrimonio o esa hija fuera del matrimonio era hijo de un ciudadano español. Entonces, en esos casos tan extremos, sobre todo porque es un procedimiento largo, sí hemos aportado prueba de ADN de los que sí le reconocieron la nacionalidad, que sería de esos hermanos. Esa oficina gestora está aquí o en España. Nosotros estamos en Madrid, pero independientemente de donde se encuentre la persona, los trámites administrativos pueden realizarse. ¿Ustedes están dónde? En Madrid, España. Tenemos entendido de que la primera ley de memoria democrática, si estamos hablando de lo mismo, se originó por una disposición del gobierno español de resarcir daños, reconociendo como españoles a los hijos de los que por razones políticas debieron abandonar el país. Hubo mucha gente aquí que pudo que cayó en esa categoría de hijos de perseguidos que tuvieron que venir para acá. Las dos leyes, tanto esta como la anterior, intentan reparar y resarcir un daño que fue causado por todo el tema de la Guerra Civil Española, el franquismo y la época de transición. Pero esta ley fue más bondadosa que la anterior, porque aunque es para los hijos de los españoles nacidos en el exterior, de que se salieron de España por cuestiones de persecución ideológica, política, de una orientación sexual, de incluso de religión. En la época de Franco se perseguía a los judíos, se perseguía a cualquier otra religión que no sea el catolicismo, y se perseguía el tema de la orientación sexual también. Y muchas personas huyeron, y muchas personas huyeron también por temas de derechos de trabajadores también. Sí. Que querían que se les reconociera derechos de trabajadores o que formaban parte de la oposición por cuestiones ideológicas. Y esta ley viene a conceder no solamente la nacionalidad a quienes huyeron durante este periodo y que fueron huyendo por estos motivos, sino también viene a conceder la nacionalidad de cualquier hijo o hija de padre o madre, abuelo o abuela, que se haya considerado originariamente español. O sea, que hace dos supuestos, unos de los que huyeron por motivos de persecución y otros que simplemente salieron de España por cualquier tipo de superación a nivel económica o cualquier motivo. Entonces, si ese español, a esa abuela o esa abuela, lo que comenté, nació acá y vino antes porque el periodo de la Guerra Civil y la Constitución de España es de 1936 a 1978, pero hay muchos españoles que salieron mucho antes, que salieron en 1800, en 1900, y da la posibilidad de que esos que salieron antes de la Guerra Civil Española también todos sus descendientes pueden entrar, incluso no habiendo nacido en España, habiendo nacido acá en República Dominicana. Entonces, esta ley es mucho más bondadosa y esa bondad la ha dado es el Ministerio de Justicia en la instrucción que fue publicada posterior a la ley. La Ley de Memoria Democrática, en la disposición adicional octava, contempla 3 supuestos, se enumeraron motivos, exposición de motivos, considerando que luego el Ministerio de Justicia cogió ese espíritu y amplió esos supuestos más allá a los contemplados. Sí.
Y el Ministerio de Justicia, en esa instrucción que fue publicada el 25 de octubre y que fue luego ratificada el 14 de febrero, muchas personas y muchas instituciones, incluso juristas, han indicado que esa instrucción es inconstitucional. Mira, vamos a hacer algo. Hay una ñapita que nosotros queremos. Tú sabes que los países tienen limitaciones para actividades de las personas dependiendo de su origen. Por ejemplo, tú coges la Constitución Dominicana y averiguas quién puede ser presidente. Te dice, un dominicano mayor de edad, pero un dominicano dominicano. Tú no puede ser un nacionalizado dominicano. Puede ser una persona de doble nacionalidad, pero de origen, la original de aquí, renunciando a la otra por el asunto de interés. Estoy hablando de presidente de la República, para ser legisladores menos. Quiero ponerte un ejemplo. El dueño de este medio donde estamos hablando es un español que nació en España, es dominicano, pero no puede ser presidente de la República. ¿Por qué? Nació allá. El hijo del dueño nació aquí, ha vivido aquí, nunca ha vivido en España, posiblemente tenga un pasaporte español, porque eso a lo mejor su papá se lo gestionó. Yo quiero que ese joven sea presidente de la República. Yo quiero. Carlos sabe quién es, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos saber si esa persona puede ser presidente de la República en España. Un nacido aquí que se acoja a lo que tú dices. Pues fíjese. Tú no lo conoces. Fíjese, tú no sabes don si es Julio. así. Sí, claro que sí que lo conozco. Conozco la Constitución Dominicana y conozco la Constitución Española. Y le digo lo siguiente, en España se rige por el jus sanguinis, por el derecho de la sangre. Se concede la nacionalidad por haber sido transmitida por otro dominicano. No es como aquí. No es como aquí. No, aquí es los dos. Aquí es jus sanguinis y jus soli. Tenemos los dos. Nacimiento y sangre. Nacimiento dentro del territorio dominicano y sangre dominicana por las venas. Pero mira qué pasa. En Inglaterra pusieron ahora mismo un primer ministro descendiente de un hindú. Y no hubo dificultad por una razón. Porque cuando él nació, la India era posesión de Inglaterra. Es decir, que era territorio. Es como si hubiera, no hay discusión. Pero el caso que nos ocupa, ya tú me lo aclaraste. Es decir, que Manuel puede ser presidente aquí, pero no en España, ¿verdad? En España también. En España también. Ah, mira qué bueno. En España también. Mi hija, que nació en España, también puede ser presidenta dominicana. Ah, porque ella es Yusani. Porque yo tengo la sangre dominicana y ella es dominicana por mí. Y es de origen dominicana. Bien. Y tiene sus documentos dominicanos, aunque tenga sus documentos españoles. O sea que los hijos de extranjeros, aún tengan un estatus legal, que nazcan en España, no son españoles. Está totalmente de acuerdo, es así. No son españoles. Personalmente, Se vale por la constitución de su país. yo tengo una situación similar, quitándole la parte de presidencial, ¿verdad? Y es la siguiente. Mi papá y mi mamá, mi padre y mi madre, nacieron aquí en República Dominicana. No tienen ni uno en San Pedro de Macorís y otro en Asua. Se casaron y fueron a explorar Venezuela, recién casados. Tan pronto pisaron territorio venezolano, en 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial y no pudieron regresar en el tiempo que tenían planeado regresar. Le nace un hijo en territorio venezolano. Van, lo declaran en la oficialía de Estado Civil
y van al consulado dominicano y declaran que tienen un hijo de padres dominicanos. Regresan. Pudieron regresar al año, es decir, llegan con el hijo con un año. Pasan 16 años, 18 años, el hijo llega a la mayoría de edad y cuando va a sacar la cédula con el certificado de nacimiento, le dicen, pero usted tiene que ser depurado. Es en la época de Trujillo. Entonces, va al servicio de inteligencia militar y le dicen, las relaciones con Venezuela no están buenas. En el momento Trujillo intentó matar a Rómulo Betancourt. Dice, usted tiene que ir a Interior y Policía y hacerse dominicano. Pero hacerse dominicano. Sí, pero si nosotros ni conocemos. Y aparece con su acta de nacimiento, toda su documentación dominicana, hijo de dominicanos, pero aparece en una gaceta oficial haciéndose dominicano. Obligado a hacerse dominicano. Entonces, ese joven no podía ser presidente de la República, porque era extranjero. Cada legislación tiene un periquito. Lo de España es que solamente hay que ser hijo de español, ¿verdad? No hay problema. ¿Dónde está la oficina para hacer gestiones migratorias? Nosotros estamos en Madrid capital, cerca de Orense, para los que conocen Madrid, cerca del Nuevo Ministerio, en la Paseo de la Castellana. Es, por cierto, una calle que ha sido modificada, que anteriormente se llamaba General Moscardó, me parece que Moscardó, que era un anterior general de Franco, y dentro de lo que es la ley de memoria democrática es el cambio de cualquier ¿Por qué se llama así, Es un general. ¿Por qué se llama memoria democrática? Porque viene a querer reparar todo lo sufrido dentro de España durante el franquismo, y España quiere tener una memoria democrática y a la verdad y a la historia. Porque había una memoria que no era democrática. No. Pues usted sabe que hace poco fue que se hizo la exhumación de Franco, que estaba en un valle donde era enaltecido en España. Dentro de los motivos de esta ley es repudiar todo lo concerniente a Franco y que España reconozca la verdad histórica de todos los daños producidos durante el franquismo. Hay un grupo ahí propugnando por cambiarlo a la tumba, ¿verdad? Quitarlo de donde está. Sí, ya lo quitaron. Ya lo quitaron. Sí, lo que pasa es que pacificar España no fue fácil. No, y todavía es difícil. Porque hubo muerte, es un tema cultural muy grande. Hubo muerte de los dos bandos. Hubo pérdidas en los dos bandos. Parece que el Congreso español es medio raro, porque ahí se están conociendo unos proyectos que uno no sabe de dónde surgen. Por ejemplo, dentro de la lista de absurdos, dice que en España hay una serie de, por ejemplo, permiten la pornografía en secundaria, legalmente, ¿verdad? Permiten un aborto en una menor sin consultar sus padres. Entonces uno dice, pero un país tan conservador, ¿de dónde surgen esas propuestas? Pero es la vida, ¿verdad? Doctora, gracias. Gracias a ustedes.